revelado el increíble secreto que expone a la nuera traidora y transforma la herencia en justicia. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la cocina de Rosa, iluminando el polvo que danzaba en el aire. El aroma del café recién hecho envolvía la habitación, pero hoy el calor de la bebida no lograba calmar la angustia que le retorcía el estómago. La noticia sobre Valentina, su nuera, olía a traición. La mujer que había sido parte de la familia, que había compartido risas y secretos, ahora se había convertido en la causa de su desasosiego. Rosa sabía que detrás de aquel rostro amable había algo oscuro, algo que pronto saldría a la luz. Mientras miraba por la ventana hacia el vasto campo de maíz que rodeaba su hogar, recordó las enseñanzas de su esposo. La familia es un refugio. Nunca debes permitir que se convierta en una trinchera. Pero con cada palabra que Valentina pronunciaba en su presencia, con cada sonrisa que parecía esconder una daga detrás, la seguridad del refugio comenzaba a derrumbarse. El testamento del abuelo, ese pedazo de papel que significaba todo, estaba en sus manos. Rosa sentía una presión en el pecho al pensar en lo que esto podría significar. La mentira de Valentina se convirtió en el eco de cada conversación en su mente. La imagen de su hogar, con cada esquina llena de recuerdos, estaba en peligro. La desesperación intentaba apoderarse de ella, pero el instinto de protección por sus hijos la mantenía en pie. Sin embargo, cuando miraba a Pedro, su hijo mayor, y le escuchaba defender a Valentina, la herida se profundizaba. ¿Acaso se había dejado engañar por el encanto de su esposa? La lealtad en su mirada, unida al amor, era un recordatorio del dilema que la atormentaba. ¿Se convertiría en su enemiga si decidía luchar por su hogar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su mente se llenaba de imágenes de un juicio que aún no había comenzado. El tribunal, con ese aire opresivo, donde las miradas ajenas la desnudaban su vulnerabilidad, era el escenario del que más temía. Sabía que la ley no siempre era justa y que su voz, como mujer, podría ser silenciada. La rabia hervía en su interior, una mezcla de impotencia y determinación. No solo se jugaba su hogar, se definía su dignidad y la de sus hijos. Mientras revisaba antiguas cartas en el desván, sus manos temblaban al descubrir documentos que podrían indicar la traición de Valentina. Cada hoja que pasaba era un ladrillo más en la pared del miedo que la rodeaba. Pero ese miedo convertía su corazón en un campo de batalla. Rosa sabía que si usaba esa información, podría romper la lealtad de su familia. La angustia y la tensión la mantenían despierta por las noches. ¿Podría realmente enfrentar a la mujer que había sido un pilar en su hogar y a la vez una sombra amenazante? La lucha por la justicia la aguardaba, pero a un alto costo. El hecho de que su familia estuviera en el borde de la separación la paralizaba, y así, con el corazón atormentado, se encontraba en la antesala de una guerra familiar
de la que no sabía si podría salir ilesa. Su mente giraba en una espiral de dudas y angustia. Con cada paso que daba hacia el tribunal, la última pregunta resonaba cada vez más fuerte dentro de ella. ¿Está dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? El sol ya estaba alto cuando Rosa decidió que no podía dejar que el miedo la invadiera por más tiempo. Había pasado las últimas noches despierta, revisando una y otra vez los documentos que había encontrado. Cada letra, cada firma, le susurraba secretos que cambiaban la narrativa de su vida. El significado de esas páginas era contundente. Tenían el poder de transformar la percepción que el resto de la familia tenía de Valentina, y, tal vez, su propio futuro. Rosa sabía que debía actuar, pero el peso de lo que planeaba la oprimía. Enfrentar a Valentina no era solo un desafío, era una batalla donde podría perderlo todo, incluso a Pedro, su hijo, quien seguía defendiendo a su esposa con fervor. Esa defensa encendía la llama de la traición en el pecho de Rosa, mientras luchaba con la idea de que la verdad, aunque dolorosa, podría ser la única salvación. La tarde se presentó con un resplandor inusual, como si el universo le diera una señal. Rosa tomó un momento para centrarse y respiró hondo, visualizando el momento. Tenía que ser fuerte. Decidió que debía tener un enfoque directo y decidido. Llamó a Pedro, buscando una conversación que se avecinaba desafiante. La idea de sentarse frente a él y discutir sobre Valentina la llenaba de angustia, pero el diálogo era indispensable. Mientras Pedro llegaba a la cocina, Rosa se preparaba mentalmente. Tenía que ser clara, directa. No podía dejar que la confusión nublara su mensaje. En su interior, un torbellino de emociones chocaba entre la determinación de proteger a su familia y el deseo por confrontar a la que consideraba una usurpadora. La puerta se abrió y su hijo entró, con esa sonrisa que siempre había amado, que ahora solo le producía una mezcla amarga de añoranza y deseo de justicia. «Mamá, te veo preocupada», dijo Pedro notando el temblor en su voz. «Pedro, necesitamos hablar sobre Valentina», comenzó Rosa, su corazón latiendo con fuerza, como un tambor en una batalla. «Hay cosas que no sabes, cosas que podrían cambiar todo lo que crees sobre ella». Su hijo arrugó el entrecejo, claramente desconcertado. «¿De qué hablas? Es complicado, pero lo que he descubierto va más allá de lo que imaginas. Siento que estoy a punto de perderte, a ti y a nuestros padres, si no te lo cuento ahora». La mirada de Pedro se tornó seria, y Rosa sintió la presión del momento, como si todas las decisiones que había tomado hasta ese instante la llevaran al borde de un abismo. Debía demostrarle la verdad, pero también debía cuidar de su relación. En su mente se dibujaban preocupaciones sobre cómo podría reaccionar. ¿Sería acaso más fácil guardar silencio y proteger su familia de la tormenta que se acercaba? Con una profunda respiración, llevó a cabo su plan. Desplegó la evidencia sobre la mesa, un análisis meticuloso de cada papel que había encontrado. Cuando Pedro comenzó a leer, la tensión llenó el aire y el silencio se volvió ensordecedor. La incredulidad en sus ojos la asaltó. La lucha por su propia verdad comenzaba. Sin embargo, el estruendo que siguió en su mente fue del mismo peso que la revelación. ¿Qué resultado vendría después de esto? ¿Podría soportar las consecuencias? La lucha interna de Rosa se intensificaba. «Te pido que no reacciones con enojo», dijo finalmente al ver el rostro de su hijo contraerse. «¿Qué has hecho, mamá?», cuestionó Pedro, acentuando el conflicto entre su amor por la familia y su fidelidad a su esposa.
y en ese instante Rosa entendió que ese enfrentamiento era sólo el inicio de un camino lleno de sombras y revelaciones. Su sacrificio estaba tejado al destino de su familia, como una marioneta que baila al son de un hilo enredado. Ahí, colgando en un delicado equilibrio entre la verdad y la traición, entre el amor y la destrucción. La pregunta que resonaba en su cabeza se hacía eco. ¿Había tomado la decisión correcta? La tormenta apenas comenzaba, y Rosa sabía que el verdadero desafío estaba por delante. Una confrontación mucho más profunda de lo que jamás pudo predecir. ¿Podría realmente enfrentar las consecuencias de su descubrimiento? Rosa observó a Pedro mientras el silencio se hacía cada vez más denso entre ellos. Su mente trabajaba a 1000 por hora, revisando de nuevo cada detalle, cada frase que había deseado expresar en la vorágine de emociones que la habían embargado. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, la realidad era mucho más abrumadora de lo que había imaginado. El semblante de su hijo se tornó serio, cada arruga en su frente un reflejo de sus pensamientos indescifrables. Rosa se sintió expuesta, vulnerable. Sabía que las palabras que había pronunciado habían dibujado un abismo entre ella y todo lo que había amado, incluyendo la relación con su hijo. «¿Cómo pudiste tener esto?», preguntó Pedro, con un tono entre incrédulo y dolido, mientras sostenía un documento en la mano con los dedos temblorosos. «Pedro, escúchame. No era mi intención hacerte daño, pero es necesario que sepas la verdad. Valentina». Empezaba a explicar, pero se interrumpió, sintiendo que cada frase podría derrumbar aún más la frágil relación que mantenían. «¿Qué más me has ocultado, mamá?». La acusación en su voz no dejaba lugar a dudas de que las tensiones estaban a punto de estallar. Rosa sintió como un torrente de emociones la abrumaba, pero se esforzó por mantener la calma. Debía proyectar fuerza, incluso si internamente se sentía como un barco a la deriva. «Lo que he encontrado sugiere que Valentina no es quien dice ser. Su pasado es complicado, y creo que es importante que lo sepas antes de que sea demasiado tarde». ¿Complicado? ¿Es eso lo que crees que es? No tengo ningún interés en juzgar a Valentina basándome en rumores. Pedro cruzó los brazos, su postura defensiva un claro indicativo de que el camino de la verdad no sería sencillo. A medida que la discusión se intensificaba, Rosa comenzó a notar que un nuevo desafío emergía dentro de ella. Había tenido miedo de perder a su hijo, pero también le surgía una comprensión. Estaba reclamando su derecho a proteger lo que había construido, a asegurarse de que Pedro conociera la distancia entre la ilusión y la realidad. Este descubrimiento era su oportunidad de empoderar no solo su vida, sino también la de Pedro. Al observarlo, una idea se formó en su mente. Tal vez su enfrentamiento no tenía que ser una lucha, sino más bien una invitación a un diálogo. Rosa respiró para calmarse, intentando cambiar su enfoque. «Pedro, lo que te pido es que no te ciegues por el amor. La verdad puede ser dolorosa, pero a veces es lo único que nos permite crecer». Los ojos de Pedro mostraron un rasguño de confusión, y el corazón de Rosa se estremeció ante la imagen de su hijo, desmoronándose por el peso de lo que estaba a punto de descubrir. Pero ahí era donde estaba la paradoja. Al liberar la verdad, podría abrir la puerta hacia la libertad, tanto para él como para ella. Si realmente quieres entender quién es Valentina, déjame ayudarte a descubrirlo. Juntos podríamos evaluar si el amor que sientes está fundamentado en la penumbra o en la luz. Todo lo que he encontrado
es solo el principio. La voz de Rosa se convirtió en un hilo de esperanza, un intento de unir lo que parecía inevitablemente perdido. Pedro titubeó, su deseo de proteger a su esposa chocando con la necesidad de buscar la verdad. ¿Y si lo que pruebas rompe a la familia? Lo que puede romper es el engaño que nos ha mantenido en la oscuridad. Hay que afrontar la realidad si queremos preservar lo que realmente importa. Su voz era clara, decidida. Finalmente, Rosa empezaba a sentirse más como una madre dispuesta a luchar por el bienestar de su familia, que como una mujer acorralada por el miedo. Mientras en la mente de Rosa se formaba este nuevo propósito, supo que ceñiría su objetivo hacia la verdad, sin importar los obstáculos. No solo una revelación impulsaría su vida hacia adelante, sería una transformación integral. El sonido de un mensaje entrante en su teléfono interrumpió el momento. Era una notificación de un viejo contacto, sugiriendo una conexión inesperada que podría cambiar más que solo las perspectivas sobre Valentina. Rosa se sintió intrigada. ¿Sería esta la llave que había estado buscando? Con la mente repleta de posibilidades, comprendió que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y esta revelación podría además abrir puertas que nunca se había atrevido a imaginar. El futuro era incierto, pero Rosa sabía que debía estar preparada para cualquier destello de luz que emergiera de las sombras. Las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana, envolviendo a Rosa en una atmósfera de desafío y renovación. Mientras preparaba el café, el olor del brebaje comenzaba a despejar las sombras de la noche anterior. Rosa sabía que el mensaje que había recibido no solo era un simple recordatorio de un viejo conocido, era una brújula que apuntaba hacia un futuro incierto pero prometedor. Se sentó en la mesa, el corazón acelerado, contemplando cómo ese contacto podría influir en todo lo que había aprendido sobre sí misma y su familia. El silencio de la casa la hizo reflexionar sobre las decisiones que había tomado y la lucha interna que había enfrentado. No podía permitirse dudar más. Había llegado el momento de retomar el control de su vida, de sus emociones y de su papel como madre. La idea de desvelar secretos había empezado a moldear su perspectiva. No solo quería descubrir la verdad sobre Valentina. Labrar un camino para su hijo era una tarea igualmente primordial. Este momento no solo significaba confrontar a una nuera potencialmente engañosa, sino que también era el catalizador para una transformación personal que había anhelado durante tanto tiempo. Con el café en la mano, Rosa se propuso trazar un plan. Tenía que sentar las bases para abordar su conversación con Pedro de una manera que no solo le revelara la verdad, sino que también le permitiera a él tomar decisiones informadas. Sin embargo, en su mente, un dilema seguía agazapado. ¿Sería capaz de llegar a la raíz de los comportamientos de Valentina sin sembrar más desconfianza en su hijo? Era como caminar sobre un hilo delgado, donde cada paso podría desplazar su relación hacia una dirección que ella no deseaba. Decidida a no dejarse intimidar, tomó su teléfono y respondió al mensaje. Pasaron unos minutos antes de que un pequeño hilo de conversación surgiera, y, en ella, se vislumbraban detalles sobre el pasado de Valentina. A medida que se adentraba en el perfil del contacto, una imagen más o menos clara se dibujaba en su mente. Cada información obtenida era como una pieza de un rompecabezas que por fin parecía empezar a encajar. Rosa comenzó a investigar más bajo la luz del día.
buscando conexiones que la llevaran a entender el carácter de Valentina desde diferentes ángulos. Llamadas, correos electrónicos y hasta pequeños movimientos en redes sociales le ofrecían un contexto que antes había ignorado. Se sintió como una detective en busca de resolver un caso que, en el fondo, podría cambiar la vida de su familia. Pero detrás de esa determinación latía un impulso más profundo, el deseo de restaurar la confianza y la integridad en su hogar. A medida que tomaba notas y organizaba la información, una advertencia interna le susurraba que debía asegurarse de no perder de vista su propia historia. Esta búsqueda no era solo un acto de defensa hacia su hijo, era un intento de comprender también quién era ella misma en este entramado de relaciones. Esa toma de conciencia tenía el potencial de liberarla de cargas pasadas, dándole la oportunidad de redirigir su propia narrativa con valentía. Momentos después, su mente se enfocó en la pregunta crucial: ¿cómo manejaría la revelación ante Pedro? Si lo que había descubierto resultaba ser veraz, ¿cómo podría presentar la información sin que ésta emergiera como un ataque directo hacia su felicidad? Esa duda fue como una sombra que le acompañaba mientras se preparaba para un encuentro inevitable. En su interior sentía la presión de no solo ser la madre que protege, sino también la figura que guía. Con el corazón palpitante, Rosa imaginó el momento en que finalmente revelaría todo a su hijo. La idea de perderlo era aterradora, pero igual de opresiva era la noción de no actuar. Aquella bruma de incertidumbre empezaba a despejarse, una chispa de determinación encendida en sus venas. Mientras reflexionaba sobre los pasos a seguir, un mensaje apareció en su pantalla. Una cita con el contacto, que podría proporcionarle la información faltante sobre Valentina, estaba fijada para el día siguiente. Rosa sintió un escalofrío de anticipación. Estaba lista para enfrentar lo que iba a descubrir. La campana del destino resonaba en su mente. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y lo que podría desbloquear no solo afectaría a Valentina, sino también el camino para el crecimiento de Pedro y su propia transformación personal. Sin saber exactamente lo que le esperaba, Rosa se levantó de la mesa, sintiendo que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. ¿Sería capaz de manejar la verdad sin importar cuán oscura fuese? Esa inquietante pregunta quedaba flotando en el aire a medida que la luz del nuevo día iluminaba su camino hacia lo desconocido. El día llegó tan rápido que Rosa apenas tuvo tiempo para asimilar la realidad de su cita. Con el alma dividida entre la expectativa y la ansiedad, cada latido de su corazón parecía un tambor que marcaba el ritmo de un juego en el que ella no sabía cuántas cartas tenía en la mano. Lo que sería una conversación sin más se había convertido en una misión de vida o muerte, un punto de inflexión. Antes de salir de casa, miró su reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que tenía frente a ella no era solo la madre que había criado a Pedro. Era una guerrera cansada pero determinada, dispuesta a enfrentarse a cualquier adversidad. Se ajustó el pelo, enderezó la espalda, y como si la brisa de la mañana insuflase fuerzas en su interior, salió de la casa con el peso de la incertidumbre todavía sobre sus hombros. El encuentro tendría lugar en un pequeño café del centro, un lugar bullicioso pero acogedor. Mientras caminaba, Rosa pensaba en las preguntas que debía hacer, las palabras que podía usar para obtener la información que deseaba, sin levantar sospechas. La estrategia se había convertido en una parte fundamental de su pensamiento.
Cada pregunta tendría que ser meticulosamente calculada. Cuando finalmente se encontró con su contacto, un hombre de aspecto cansado pero amable, le sonrió como si fueran viejos amigos. El primer sorbo de café llegó junto con sus palabras, y la densidad del ambiente se tornó palpable cuando comenzaron a hablar. Él compartió anécdotas sobre Valentina que parecían inofensivas, pero Rosa se aferraba a cada detalle como si fueran pruebas tangibles. Conforme avanzaba la conversación, la atmósfera se tornaba más intensa. Hablaban de éxitos, pero también de omisiones y secretos, un laberinto que parecía ser el eco de su propia vida. Rosa empezó a notar que cada pequeña revelación sobre Valentina resonaba en su propio pasado, entrelazando recuerdos que creía olvidados. Aquel simple almuerzo se transformó en un espejo donde su vida, sus decisiones y sus miedos se reflejaban. «Es una chica inteligente, pero hay algo que no me cuadra», dijo el hombre con una mirada fija, como si supiera que Rosa estaba buscando algo más que simple información. En ese instante, la pregunta que había estado evitando la asaltó. ¿Qué tanto de lo que investigaba sobre Valentina tenía que ver con su propia necesidad de encontrar y construir la verdad en su vida? Esa duda resbaló como un hilo entre sus pensamientos. La conversación con el hombre parecía un viaje hacia el núcleo de sus propios conflictos no resueltos, una revelación que la empujaba a un abismo de autoconocimiento. Cada nuevo fragmento de información no sólo enriquecía su comprensión de la situación de Pedro, sino que la invitaba a reflexionar más profundamente sobre su propia identidad. Finalmente, el hombre se inclinó hacia ella y con la voz más baja susurró algo que la dejó helada. Valentina no es quien dice ser, y su pasado podría verse como una sombra que la persigue. Ten cuidado, puede estar jugando con fuego. Rosa sintió que la atmósfera a su alrededor se tornaba densa. Las palabras se cerraron en su garganta, mientras la realidad se desdibujaba. Todo había cambiado en cuestión de minutos, y no solo respecto a Valentina. Su visión de sí misma había sufrido un vuelco, abriéndole puertas que nunca había imaginado. Al salir del café, su mente giraba como un torbellino. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. Volvió a casa, su corazón palpitante derivado de la revelación que apenas comenzaba a procesar. No sólo se enfrentaba a la posibilidad de desenterrar verdades dolorosas sobre Valentina, sino que, por primera vez, estaba dispuesta a enfrentarse a sus propios miedos. En el silencio de su hogar, Rosa se sentía más fuerte que antes, como si cada paso en su camino ahora le otorgara más color a su historia. Fue entonces cuando comenzó a trazar un nuevo plan, uno que no sólo incluía a su hijo, sino que también abría las compuertas de su propia transformación. La verdad podría devastar o liberar, y en el fondo Rosa sabía que el juego apenas comenzaba. Pero para avanzar, necesitaba determinar cómo enfrentar ese abismo de secretos sin perder el rumbo. ¿Sería capaz de confrontar a Valentina mientras mantuviera intacto su papel como madre protectora? Justo antes de cerrar los ojos esa noche, Rosa reafirmó su propósito. Iba a desterrar sus dudas y enfrentarse a la verdad, no solo sobre Valentina, sino sobre ella misma. La pregunta era, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para defender lo que amaba? La respuesta, tan cruda como liberadora, la guardaba en el horizonte. Rosa despertó con una claridad inusual. La noche de inquietudes había sido transformada en un estímulo fulgurante que le urgía actuar.
Cada rincón de su mente parecía un campo de batalla. La imagen de Valentina, con su fachada perfecta, se entrelazaba con los ecos de la conversación que había tenido. Las palabras del hombre resonaban como campanas en su memoria. «Ten cuidado, puede estar jugando con fuego». El día prometía ser un desafío, pero también una oportunidad. Al prepararse para enfrentar la jornada, se dio cuenta de que había algo profundamente liberador en aceptar su papel de cazadora de verdades. Aquel deseo de conocer la esencia de Valentina no solo era un impulso protector hacia su hijo, era un viaje que la llevaría a confrontar sus propios demonios. Con cada prenda que se colocaba, sentía que se iba despojando de viejas inseguridades. La mujer en el espejo no solo era madre, era también una investigadora, una estratega y, sobre todo, una mujer capaz de transformar su realidad. Mientras conducía hacia la oficina, su mente giraba entre los siguientes pasos. Necesitaba más información, y para ello debía empezar a actuar con astucia. La idea de infiltrarse en el círculo de amigos y conocidos de Valentina comenzó a tomar forma. Había aprendido, en su trayectoria profesional, que la observación era clave. Las pequeñas interacciones, las reacciones, incluso las miradas, podían revelar más de lo que las palabras escondían. ¿Quiénes eran los amigos de Valentina? ¿Qué sabían sobre su pasado? El primer punto de contacto sería una antigua colega de Valentina, con quien Rosa había tenido algunas interacciones superficiales. Sabía que era el momento de aprovechar esas conexiones. Decidió que la amistad no solo sería su fachada, sino también su arma. Cada encuentro sería una pieza del rompecabezas que estaba ensamblando en su mente. El café en el que se encontraron era un punto de encuentro popular, lo que multiplicaba las oportunidades de recoger información dispersa en conversaciones ajenas. Mientras se sentaban en una mesa apartada, Rosa adoptó un tono ligero y curioso. Hablaba de trivialidades, pero cada pregunta que lanzaba era un gancho sutil, dirigido a diseminar dudas sobre Valentina. La mujer, que parecía desinteresada en lo que había escuchado, no sabía que Rosa estaba afinando sus sentidos para detectar cualquier información que pudiera clarificar las sombras de su nuera. Al final del encuentro, se sintió satisfecha. Había logrado obtener detalles sobre la familia de Valentina que antes le eran desconocidos. Sin embargo, mientras revelaciones sobre el pasado de Valentina emergían lentamente, también salían a la luz actos de Rosa que le llevaban a cuestionarse. ¿Era correcto lo que estaba haciendo? La línea entre proteger a su hijo y la intromisión comenzaba a desdibujarse. La culpabilidad se instaló furtivamente en su mente. Esa noche, mientras revisaba sus notas, la intersección entre el deber como madre y la moralidad personal la abrumó. ¿Qué la justificaba en su búsqueda de la verdad? Se confrontó a sí misma, y la respuesta no era fácil de aceptar. La seguridad de Pedro era su prioridad. Pero había momentos en los cuales su curiosidad la condujo a un camino peligrosamente oscuro. Cada descubrimiento podría liberar a su hijo, pero también podía traicionar la confianza que había construido. Luego de una noche de desvelos y remordimientos, Rosa sintió que se acercaba a un punto crucial. La revelación de Valentina como una mujer en las sombras comenzaba a estructurarse, pero las preguntas sobre su propio proceder la inquietaban más que las verdades que había empezado a desenterrar. Mientras se preparaba para un nuevo día, comprendió que debía encontrar un equilibrio entre su búsqueda de justicia
y su responsabilidad como madre. Con el corazón en la mano y la determinación renovada, Rosa estaba lista para adentrarse en su próximo desafío. La confrontación con Valentina se avecinaba, y sabía que el momento de la verdad no estaba tan distante. Sin embargo, en su interior, sentía un nuevo dilema crecer. ¿Está dispuesta a asumir el costo emocional de enfrentar a su nuera, incluso si eso implica detalles desconocidos sobre su propio pasado? En esa encrucijada encontró un eco de su propia resolución. La búsqueda de la verdad la había transformado de una madre protectora a una mujer dispuesta a conquistar sus miedos más profundos. Esa transformación resonaba en Rosa con una fuerza vibrante, y el horizonte, lleno de incertidumbres, prometía respuestas. Mientras el sol se ocultaba, supo que un encuentro fortuito con su propio ser estaba apenas comenzando. ¿Qué escogería, la verdad o la paz? La respuesta aguardaba, escalofriante y tentadora, en la penumbra de la noche. Rosa comenzó el día con un propósito definido. Su mente bulliciosa se centraba en la inminente reunión con Valentina. Sabía que cada palabra debía ser elegida con cuidado, como si cada frase fuera un ladrillo sobre el cual construiría su estrategia. La calma que intentaba simular solo ocultaba el torrente de emociones que la invadía. Temor, incertidumbre y una determinación febril por descubrir la verdad. Enfrentarse a Valentina promovía una ansiedad palpable. No se trataba solo de averiguar las intenciones de su nuera, sino de acceder a territorios desconocidos que resonaban en su conciencia como ecos de advertencias. Rosa se había sumido en un proceso de reflexión que revelaba más sobre ella misma que sobre Valentina. Era un viaje que la confrontaba con su propia vulnerabilidad, desplegando un mapa de inseguridades crónicas que habían estado latentes en su vida. Mientras se preparaba, una idea emergió con claridad. Debía despojarse de sus miedos. En el fondo, se percató de que Valentina no solo era el objeto de su investigación, era también un espejo en el que se reflejaban sus propias luchas. Rosa había pasado gran parte de su vida esforzándose para encajar en patrones que la sociedad consideraba apropiados. Sin embargo, en su papel de madre, había encontrado una mezcla de amor y desafío que la empujó hacia una versión más auténtica de sí misma. El encuentro con Valentina tendría lugar en un parque, un lugar que representaba la dualidad de lo familiar y lo desconocido. El aire fresco parecía transportarla a un mundo en el que podía explorar no solo a su nuera, sino también su propia esencia. Al llegar, notó que Valentina la aguardaba con una sonrisa seductora, una fachada que escondía secretos profundos. La imagen de la mujer perfecta comenzaba a desvanecerse en la mente de Rosa. Lo que veía era una figura tan compleja como ella misma. Se sentaron en un banco, y Rosa aprovechó el momento para observar. Las manos de Valentina jugueteaban nerviosamente con un colgante, como si esa joya pudiera contener su verdad. Cada gesto, cada mirada, se convertían en pistas que Rosa recopilaba silenciosamente. Fue entonces cuando Valentina, con una voz serena pero cargada de intención, sacó el tema de la familia. Siempre creí que los secretos son como sombras, Rosa. Te siguen, sin importar cuán bien intentes ocultarlos, declaró, cortejando tanto la curiosidad de Rosa como sus temores más profundos. En ese instante, la tensión dialogaba en el aire entre ellas, tejida por el hilo imperceptible de una verdad aún no revelada. Las preguntas comenzaron a fluir de Rosa, bien articuladas, pero con un tono ligero.
Quería deslizarse en la conversación sin rebanar la confianza que Valentina había construido con Pedro. Sin embargo, su valentía estaba respaldada por un creciente deseo de entender. Con cada respuesta evasiva de su nuera, Rosa sentía cómo una mezcla de confusión y frustración crecía en su interior. La aparición de una sombra de duda la zarandeaba, retándola a actuar con decisión. Por un momento, el sentido de protección que había cultivado se convirtió en un arma de doble filo. La voz de la razón murmuraba en su mente: ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? La lucha entre la lealtad a su hijo y la necesidad de descubrir la verdad adquiría matices más sombríos a cada minuto. La conversación fue interrumpida por una llamada inesperada que vibró en el móvil de Rosa. Era su ex compañero de trabajo, el que había mencionado a Valentina en una conversación anterior. Su voz, cargada de urgencia, otorgó el impulso que Rosa necesitaba. «He descubierto algo sobre ella. Te necesito aquí, ahora», decía, dejando caer una bomba en el centro de la inseguridad que había estado cultivando. Su corazón se aceleró, y sin pensarlo, Rosa se despidió de Valentina con una sonrisa apenas disimulada. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su percepción de Valentina, sino también el rumbo de su propia búsqueda de verdad. Con el camino marcado, Rosa se despidió de una faceta de sí misma. La confrontación, el descubrimiento y el desafío aguardaban en el horizonte. ¿Qué oscuros secretos podría desenterrar? La intriga la empujaba hacia adelante, a medida que se encaminaba hacia un desenlace que prometía una revelación aún más profunda que la simple traición de la nuera. El momento de enfrentarse a la verdad estaba cada vez más cerca, pero también se cernían las sombras de lo que podría significar aquella verdad en su vida y su familia. Los ecos de su pasado, una vez más, comenzaban a resonar. El viaje apenas comenzaba. Estaba lista para enfrentar todo lo que vendría. Rosa se dirigió rápidamente hacia la dirección que le había proporcionado su ex compañero. El asfalto relucía bajo el sol, pero en su interior solo había nubes grises. La incertidumbre de lo que podría encontrar la impulsaba, pero también la paralizaba. Esa llamada había despertado en ella una inquietud latente que la hacía cuestionarse todo lo que creyó saber sobre Valentina. Al llegar al lugar acordado, un pequeño café donde solía interactuar con sus antiguos colegas, encontró a su viejo amigo sentado en una mesa apartada. Su expresión era grave, casi como si el peso de su descubrimiento hubiese sido una carga inaguantable. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba preparada para lo que vendría. «Gracias por venir tan rápido», dijo él con voz baja. «No quería que esto se filtrara a otros. Es delicado». Rosa asintió, su corazón latiendo desbocado. Se sentó frente a él, lista para escuchar. «Valentina no es quien dice ser», empezó. «He estado investigando y descubrí conexiones entre ella y un par de negocios turbios. No es solo cuestión de su familia, sino de algo mucho más grande. Hay una historia de engaños y manipulaciones que la rodea». Cada palabra resonaba dentro de Rosa como un eco inquietante, desconfirmando la imagen idealizada que había construido de Valentina. Su mente empezó a conjurar escenarios alternativos, caminos que nunca había imaginado. ¿Quién era realmente la mujer que había entrado a la vida de su hijo? Antes de que pudiera procesar completamente lo que escuchaba, su ex compañero continuó. «Te lo muestro. Tengo pruebas. Debes ver esto antes de tomar decisiones drásticas. Hay mucho en juego». Rosa
sintió una mezcla de miedo y excitación. La búsqueda de la verdad, que antes parecía un recorrido hacia Valentina, ahora se transformaba en un camino que la invitaba a descubrir no sólo el pasado de su nuera, sino su propio legado y fortaleza. Cuando su amigo deslizó un archivo sobre la mesa, era como si estuviera entregándole una llave que podía abrir una puerta a un laberinto oscuro. Mientras revisaba los documentos, su mente comenzó a entrelazar su vida con la de Valentina. Las inseguridades, las dudas y todo el amor que había sentido por su familia estaban en juego. Tenía que decidir qué hacer a partir de esa revelación. Nunca había pensado en sí misma como alguien que enfrentaría secretos. Pero eso estaba a punto de cambiar. En los días siguientes, Rosa se sumergió en una investigación propia. Sus noches quedaron colmadas de datos, conexiones y patrones que revelaban la complejidad de la vida de Valentina. Todo se tornaba confuso. Cada respuesta traía consigo más preguntas. Se dio cuenta de que había pasado años evitando su propio deseo de confrontar sus temores, de ser honesta consigo misma y con los que más amaba. Las emociones de Rosa fluctuaban. La indignación la llenó al descubrir los detalles de las mentiras de Valentina, pero también sentía que esa tensión le permitía crecer, abrazar su autenticidad. Había una parte de ella que anhelaba salir de la sombra de ser simplemente una madre protectora. Quería ser una mujer que luchara por la verdad, por sus sons. La intersección de sus vidas estaba a punto de revelarse como un viaje que iba más allá de las traiciones y los secretos. Esa noche, sentada frente a su pantalla, decidió que ya no rogaría comodidad y estabilidad. Se preparaba para tomar acción. ¿Hasta dónde llegaría ahora que había desenterrado la verdad? La tensión la envolvía. Sabía que el día del enfrentamiento se acercaba. ¿Cómo podía utilizar lo aprendido para no solo proteger a su hijo, sino también para descubrir su propia fortaleza y resolución? Mientras la oscuridad se cernía sobre su hogar, una nueva voz en su interior le susurraba: «El momento decisivo ha llegado. Es hora de confrontar no solo a Valentina, sino a ti misma». Mientras el nuevo día comenzaba, Rosa sintió que un cambio palpable se gestaba a su alrededor. Sus emociones se entrelazaban con una renovada determinación. Cada vez que despertaba, el eco de aquellas palabras aún resonaba en su mente. Debía confrontar no solo a Valentina, sino también su propia identidad como madre y mujer. La investigación que había estado realizando le había otorgado más que solo información. La impulsó a reevaluar su vida y su lugar en ella. Con cada documento analizado, cada conexión rastreada, empezaba a comprender que su pasado le había curtido para este momento. La vida había tejido en ella hilos de resiliencia y valentía que aún no había descubierto. Ahora, aquellos hilos parecían formar un tapiz que contenía no solo advertencias, sino también la invitación a ser proactiva en su propia historia. Rosa decidió que la información obtendría mayor significado si la tomaba como arma, no solo para proteger a su hijo, sino para reconstruirse a sí misma. Valoró su papel en la familia, y como había sido más una sombra que un rostro visible, era tiempo de dejar de ser la madre que protege sin cuestionar y asumir el papel de la mujer que busca la verdad, por dolorosa que sea. La firmeza de su resolución creció al enfocarse en lo que quería, apoyarse en su poder personal. A medida que tomaba decisiones estratégicas sobre cómo y cuándo hablar con Valentina, se vinculaban también recuerdos de su juventud. Las decisiones impulsivas que había tomado en su vida en ese entonces
Le recordaron que la valentía no solo es acerca de enfrentar a quienes te amenazan, también es sobre enfrentar las partes de ti misma que temes mostrar. Recordó el día en que dejó su trabajo, con el soñador impulso de iniciar su propio negocio. Había prometido nunca más anteponer sus deseos por los de otros. Ese mismo fervor ahora la llevó a tomar nuevamente el control. La vida podía ser el salón de un jurado, reteniendo secretos, confusiones y verdades a medias. Rosa se sintió como una abogada decidida en su propia causa. Pero la batalla más grande no estaría solamente con Valentina. El mayor reto sería enfrentarse a su propia sensación de vulnerabilidad. La idea de que había estado ciega ante las mentiras la quemaba por dentro, pero también la empoderaba. La llama de la verdad ardía en su interior. Mientras trazaba un plan meticuloso, el pensamiento de su hijo se interponía en cada decisión. La verdad podría destruir lo que él creía fundamental. No quería lastimarlo, pero sabía que la desinformación solo traería más sufrimiento. Esta tensión le reveló sus valores. Buscar la verdad para garantizar un futuro más sólido, un legado que no estaría construido sobre mentiras, sino sobre confianza. La energía de esta misión le otorgó claridad. Rosa comprendió que, tal vez, esa era su nueva herencia, ser la guardiana de la verdad en su propia historia. Mientras se preparaba para el encuentro decisivo con Valentina, la angustia y la determinación coexistían en su interior. Cerró los ojos y tomó una profunda respiración, fortaleciendo su convicción. Debía prepararse para el posible enfrentamiento, consciente de que la respuesta que obtendría no solo redefiniría su relación con Valentina, sino que también pondría a prueba sus propias convicciones. Sin embargo, en ese mismo instante, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. La dirección de un lugar desconocido, una advertencia anónima que agitó su corazón. La verdad que buscas no solo está en Valentina. Ven a este lugar para descubrirlo. Rosa se encontró ante un nuevo dilema, un cruce inesperado en su búsqueda de resolución. La pregunta que resonó ahora era: ¿estaba lista para desvelar un secreto que podría cambiarlo todo? Rosa llegó al lugar indicado por el mensaje, una antigua casa en las afueras, cuyas paredes crujían en el viento. La ansiedad llenaba cada rincón de su ser. Sabía que este encuentro no solo iba a revelar verdades ocultas sobre Valentina, sino que también sería un punto de inflexión en su vida. Cada paso era una mezcla de inquietud y una determinación profunda de enfrentar finalmente la realidad. Al cruzar la puerta, se encontró en un salón polvoriento, donde la luz del sol se filtraba a través de ventanas sucias, creando una atmósfera casi fantasmal. Sentía que el lugar estaba cargado de secretos. Con un nudo en la garganta, avanzó hacia el centro de la habitación, donde un viejo escritorio se erguía como un guardián de historias olvidadas. No pasó mucho tiempo antes de que un rostro conocido apareciera ante ella. Era el hombre que le había enviado el mensaje, con una mezcla de seriedad y expectativa en su mirada. «Gracias por venir, Rosa. Lo que te voy a mostrar cambiará todo lo que crees saber sobre Valentina», dijo con voz grave. Mientras se sentaban, él comenzó a desglosar la información que había recolectado. Rosa absorbía cada palabra, su mente procesando atentamente cada fragmento como un rompecabezas que finalmente comenzaba a encajar. Valentina no solo había estado envuelta en pequeñas mentiras. Su vida en realidad estaba llena de engaños y fraudes que la conectaban con un pasado oscuro, aún más complejo de lo que Rosa había imaginado.
Las revelaciones llegaron como golpes, una tras otra. Cada historia compartida, cada documento presentado, desterraba pedazos de fe ciega que Rosa había tenido. Para su horror, descubrió que las conexiones de Valentina no solo eran profesionales. Había un trasfondo que implicaba decisiones ilícitas. A medida que la verdad iba emergiendo, la idea de proteger a su familia se tornaba más crucial que nunca. La imagen de Valentina como una usurpadora se hacía más sólida, pero la lucha interna de Rosa también aumentaba. ¿Cómo podría enfrentar a su nuera sin romper la relación con su hijo? Al finalizar la discusión, Rosa se sintió más fuerte, pero también con un peso nuevo sobre sus hombros. Tenía que enfrentarse a Valentina, pero esta vez iba a hacerlo desde un lugar de conocimiento y poder. Comprendió que su búsqueda no solo era por verdad, sino por la integridad de su familia y por ella misma. Cuando finalmente se encontró frente a Valentina en su propia casa, confiando en la información que había adquirido, la situación se tornó densa. «Valentina, tengo que hablar contigo», comenzó Rosa, con un tono de firmeza que nunca antes había usado. «He descubierto cosas sobre ti que no puedo ignorar». Valentina levantó una ceja, su rostro adoptando una expresión de incredulidad. ¿Descubrir qué exactamente? Tesoros de valor y dolor se agolparon en el pecho de Rosa. Sobre tu pasado, conexiones con actividades ilegales. Todo está detrás de la fachada que has construido, dijo, sin rodeos. La revelación fue como un rayo cayendo en calma. El silencio que siguió se convirtió en un vacío difícil de llenar. Durante el intercambio, lo que empezó como una confrontación se transformó en una conversación difícil, pero necesaria. Rosa expuso las pruebas, cada palabra cargada de verdad y valentía. Valentina, al principio defensiva, comenzó a desmoronarse. Cada fragmento de evidencia fue como un espejo que reflejaba no solo las mentiras de Valentina, sino también la lucha interna de Rosa por mantener su familia unida. Al final de esa intensa conversación, Valentina, con lágrimas en los ojos, comenzó a abrirse. La mujer que un día había sido una figura distante, se transformó ante sus ojos en alguien vulnerable. Rosa no solo había ganado una batalla, había abierto la puerta a la comprensión y al diálogo. Ambas, en su propia lucha, encontraron un camino hacia la redención y la conexión. El proceso de aceptación no fue inmediato, requería paciencia y voluntad. Pero Rosa sintió que a pesar de las heridas causadas, había logrado cimentar un nuevo tipo de relación con Valentina. Un puente estaba surgiendo entre ellas, construido a base de honestidad y deseo de reconstrucción. Lo más importante fue que Rosa había encontrado su voz. Se sentía empoderada, libre de las sombras que la habían seguido. La lucha por recuperar la verdad había significado rescatar su propia identidad. La historia que se desplegaba ante ella era una de amor y coraje, una que enseñó a Rosa no solo sobre la justicia, sino sobre la fuerza que reside en enfrentar lo que más tememos. Con el tiempo, la familia de Rosa se reconstruyó en torno a una base más sólida. Pedro, al escuchar la verdad y observar el cambio en su madre, también se transformó. Empezó a valorar la transparencia y a construir su propia noción de familia. La confianza, aunque herida, empezó a sanar. Rosa cerró ese capítulo de su vida sintiéndose realizada. Había logrado confrontar no solo a Valentina, sino también su propio miedo. Sabía que seguir activo en la búsqueda de la verdad la fortalecería, convirtiéndola en la madre que había aspirado ser,
y en la mujer que había reclamado su propio lugar en el mundo. Finalmente, se recostó en su sillón favorito, con la sensación de haber alcanzado una paz duradera. Había desafiado la suposición, había tomado decisiones difíciles y, sobre todo, había encontrado su verdad. El viaje de transformación había comenzado con la búsqueda de justicia, pero había culminado en el descubrimiento de su propia fortaleza, un legado que extendió no solo a su vida personal, sino a la esencia de su familia. Rosa sonrió para sí misma, reconociendo que su historia no había terminado. Apenas comenzaba. Sus esperanzas y sueños fortalecidos, se preparó para el próximo capítulo que la vida le depararía. Desde entonces, supo que siempre había un camino hacia la verdad, y que esa búsqueda podía ser el primer paso hacia la verdadera libertad. Ahora es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora para acompañar a Rosa en futuras aventuras y no perderse más historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias inspiradoras lleguen a quienes las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Sus opiniones son valiosas. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también deben ver cómo la verdad se convierte en liberación. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestro canal.